Buenas noches, soy Alan Austria y les doy la bienvenida a este especial de France 24 sobre el plebiscito constitucional en Chile, una jornada histórica en la que los ciudadanos acudieron a las urnas para decidir el futuro de la Constitución, que data de 1980, cuando el poder estaba en manos de Augusto Pinochet. A lo largo de este especial vamos a revisar los resultados con nuestra corresponsal en Santiago, Patricia Luna, y a analizar la información con nuestras invitadas, Elisa Walker, abogada magíster en Derecho y Filosofía, y Sandra Ponce de León, abogada magíster en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional por la Universidad Católica de Chile. Muy bienvenidas a todas. Se pronostica que la participación de este domingo será la más alta desde que se instauró el voto voluntario en 2012. Los ciudadanos debían responder dos preguntas. Pregunta 1, ¿quiere usted una nueva constitución? Y debían seleccionar entre las opciones apruebo y rechazo. Mientras que la pregunta 2, ¿qué órgano debería redactar esta nueva constitución? ¿Convención mixta o convención constitucional? La convención mixta está compuesta por 172 miembros, distribuida en partes iguales entre ciudadanos electos y parlamentarios, y la convención constitucional de 155 miembros, en la cual todos sus integrantes tienen que ser elegidos específicamente para este propósito. Ampliaremos sobre este tema, el tipo de órgano constitucional, más adelante con nuestras especialistas. Primero veamos cómo van los resultados. Al momento son 53.95% de mesas escrutadas con un 77,90% de apruebo, 22,10% de rechazo, mientras que en una constitución mixta, el tipo de órgano, 21,02%, la Convención Constitucional, 78,98%. Vamos a estar actualizando los resultados cada 10 minutos durante este especial, y es que este plebiscito del domingo se produjo en respuesta a las masivas manifestaciones de 2019 por la igualdad social. La cita electoral había sido pactada para abril, pero fue aplazada por la pandemia del COVID-19. El reclamo inició por el aumento del precio del pasaje de transporte público, pero derivó en un reclamo por cambios de fondo en las políticas gubernamentales que han profundizado la desigualdad. Una constitución nunca parte de cero, porque representa el encuentro de las generaciones. Una constitución siempre debe recoger la herencia de las generaciones que nos antecedieron, la libertad y voluntad de las generaciones presentes y la esperanza de las generaciones que vendrán. Para que este proceso constituyente logre sus objetivos y dé frutos fecundos, todos los hombres y mujeres de buena voluntad debemos entregar lo mejor de nosotros mismos, abrir nuestros espíritus al diálogo, practicar el respeto y la tolerancia, tener voluntad de acuerdos y rechazar la violencia. Este es el mensaje que hace unos momentos dio a la nación el presidente Sebastián Piñera. Momento de revisar cuáles son los principales puntos polémicos de esta Constitución, que precisamente durante las protestas de 2019 fue señalada por algunos chilenos como fuente de desigualdad. Aseguran que deja en manos privadas numerosos derechos fundamentales que no son garantizados por el Estado. Veamos este informe de Valentina Torres Sánchez. La Constitución de 1980 establece que en Chile el agua es privada, lo que no ocurre en ningún otro país del mundo. Los chilenos pagan una de las tarifas más altas de América Latina para consumir agua potable, que en su gran mayoría es propiedad de empresas transnacionales. Lo mismo ocurre con los recursos minerales. La Constitución permite que compañías privadas extranjeras extraigan los bienes naturales, que son un pilar de la economía del país, como el litio y el cobre, pero sin contemplar la participación de industrias nacionales ni del Estado. La Carta Magna también habla del Estado subsidiario, lo que significa que el Estado vigila a los particulares que prestan los servicios de salud, educación o seguridad social, pero no provee directamente las prestaciones para que los ciudadanos accedan a ellos. Los servicios públicos de salud, educación y pensiones son calificados de precarios en el país.
En la Constitución está determinado que cualquier modificación debe contar con el apoyo de 2/3 de los legisladores, tanto del Senado como de la Cámara, lo que hace que los cambios sean muy difíciles de aprobar. Gran parte de la población chilena asegura que es ilegítimo tener una constitución heredada de la dictadura, por lo que defiende la propuesta de hoja en blanco que contempla el reemplazo de la Carta Magna. Enlazamos con Patricia Luna, corresponsal de France 24 en Santiago. Patricia, te escuchamos vía telefónica. ¿Qué datos tienes al momento sobre los incidentes que ha dejado la jornada y de votos en el extranjero? Bueno, pues por el momento lo que estamos viviendo en este momento es una masiva, gran celebración que se extiende por todo el país. Es un momento muy esperado por los chilenos, diríamos que son décadas esperando este momento. Estamos en las inmediaciones de Plaza Italia, donde se ha reunido muchísima gente. Por el momento el tono es más bien pacífico, hay banderazos, hay claxones de automóvil, hay mucho ambiente, gente que no deja de llegar, familias, niños, gente joven sobre todo, que se reúne en un ambiente más bien festivo. En este momento en la zona donde nosotros estamos está todo bastante pacífico. Sabemos que estas celebraciones se están repitiendo a lo largo de todo el país, no solo en Santiago, en otros puntos de Santiago, no solo en Plaza Italia, también en el norte del país, en Antofagasta veíamos grandes manifestaciones y estas son, por el momento, el voto en el extranjero también ha mostrado una tendencia similar a la de a los resultados que habéis ofrecido, donde el apruebo se ha impuesto con una importante mayoría por el momento. Patricia, nos dices que es un ambiente de festejo, pero también se reportaron algunos incidentes de posibles bloqueos de manifestantes en la plaza principal de la capital de Santiago. Así es, al principio de la tarde se bloqueó el tráfico en esta zona que es céntrica de la capital, es un punto neurálgico, pero a partir de ahí empezó a llegar muchísima más gente y el tráfico se desvió, como suele ser habitual cuando ocurren este tipo de celebraciones. La cantidad de gente ahora mismo en Plaza Italia es bastante masiva, similar a lo que hemos visto otros momentos en imágenes. Sigue llegando gente, al momento que hablamos, sigue pasando gente con la bandera mapuche, gente que festeja, como podéis escuchar. Sí que hubo incidentes al comienzo de la tarde, pero en este momento en el lugar donde nosotros estamos todo es pacífico, es celebración, es luces artificiales, es claxones, gente cantando. Como podéis ver, el pueblo ¿dónde está? El pueblo está en la calle exigiendo dignidad. Eso es lo que pasa a la gente que acaba de pasar cerca de donde me encuentro en este momento. Esos son los cánticos de las personas en la calle. Acaba de pasar ahora mismo una familia con 3 niños con banderas celebrando el apruebo, ondeando las banderas. La calle es una auténtica fiesta en este momento. Muy bien, Patricia, vamos a estar pendientes contigo del desarrollo de esta jornada y de estas atípicas votaciones. Pues vaya, están en medio de pandemia y están extremando las medidas de seguridad. Hablamos ahora con Sandra Ponce de León, nuestra invitada especialista en Derecho Constitucional chileno. Muchas gracias, abogada, nuevamente por estar con nosotros. ¿Cuáles son sus primeras impresiones de la jornada de votación chilena? Buenas noches, Alan. Mira, las primeras impresiones son, bueno, lo que ustedes han dicho, que se ha alzado con mucha fuerza la opción del apruebo ¿no es cierto?, en comparación con el rechazo. Ya llevan alrededor de cercano del 80% de aprobación esa opción. Y respecto del órgano por el que la gente quiere que redacte esa nueva constitución, también se ha alzado con mayoría la Convención Constitucional, que, como bien decían ustedes, estaría formada por 155 personas que son elegidas directamente por la población. Así que esa es la reacción, digamos, desde la perspectiva de los resultados. Y como veíamos recién, también hay una sensación de júbilo, ¿no es cierto?, respecto de esta ansia que tenía, ¿no es cierto?, la mayoría de la ciudadanía de que se hicieran cambios, no sé si tan profundos o no, pero cambios efectivamente a la Constitución que nos rige actualmente.
Votar en medio de una pandemia, siendo Chile uno de los más impactados a nivel mundial por el coronavirus. Además, un lapicero azul para no estar dando diferentes lapiceros y estar pasando un posible virus a las personas, un horario especial para las personas de tercera edad. ¿Por qué era necesario celebrar el plebiscito este domingo? Bueno, como también decían, el plebiscito fue cambiando de fecha, ¿ya? Y se pensó que en octubre la pandemia en Chile iba a tener una baja, ¿ya? Como efectivamente sucede. Pero de todas maneras, nosotros estamos en una situación de, ¿no es cierto?, de saliendo de a poco del desconfinamiento y por lo tanto había que dar también, para dar legitimidad a este plebiscito, había que dotarlo, ¿no es cierto?, de medidas de seguridad para que las personas pudieran ir tranquilas a votar. Y esto de llevar el lápiz azul de cada uno, ¿no es cierto?, esa era una recomendación sin perjuicio de que habían lápices en las mesas. También se permitía el acceso a los locales de votación de manera muy ordenada. Yo creo que fue exitoso en ese sentido la jornada, ¿ya? Porque no vi mayores reclamos efectivamente respecto de la situación sanitaria, ¿ah? Sino que todo lo contrario, había la menor cantidad de contacto, o sea, casi no había contacto con los vocales y eso también les garantizaba a ellos una seguridad, ¿no es cierto?, en la salud. Muy bien, Sandra Ponce, vamos a seguir contigo, pero ahora me comunico con Elisa Walker. Ella también es abogada, especialista en Constitución chilena. Elisa, también te agradezco nuevamente esta comunicación. Los votantes respondieron a dos preguntas en dos boletas diferentes. Hablábamos primero sobre el cambio de constitución, sí o no, y la otra sobre el órgano que lo redactará. Para analistas electorales, la verdadera pregunta era la segunda, pues la primera parecía contundente que querían el cambio constitucional. Hablemos entonces sobre la segunda, la que va ganando. Si sale una convención constitucional, como parece el caso, ¿qué perfil deberían de tener, pues, los responsables de una nueva constitución chilena? Muchas gracias, Alan, por la pregunta y la invitación. Primero, tener en cuenta que esta es primera vez en nuestra tradición republicana que vamos a construir una constitución en democracia y por eso este es un día de júbilo. En relación a tu pregunta, acá hubo una amplia mayoría que optó por la posibilidad de que la constitución sea redactada por una convención constitucional. Lo fundamental de eso es que el 100% de quienes integran esta convención van a ser directamente elegidos por la ciudadanía el próximo 11 de abril del año 2021. Entonces, la principal conclusión de este fenómeno es entender que acá hay ansias de participación, hay compromiso con el presente y el futuro de nuestro país y eso se ve reflejado en los resultados de las elecciones, que la tendencia ya es concluyente, ¿verdad? El 100% de las mesas no está resuelta, pero la tendencia sí ya está firme. Si sale una convención constitucional, como parece el caso, esta Carta Magna será paritaria. Esto sería una novedad mundial. Estaría redactada con la mitad de mujeres. ¿Qué opinión te merece esto y qué opinión también te merecería si es que tendría integrantes o escaños para pueblos originarios? Así es. Este proceso constituyente va a ser un referente a nivel internacional porque esta va a ser la primera vez que hombres y mujeres igualmente representados participen en esta discusión. ¿Qué duda cabe que el siglo XXI, si hay algo importante que tiene, es como permitido visibilizar, escuchar y permitir la participación de mujeres? Esto es un proceso en evolución, quedan muchas materias también pendientes, pero en Chile en los últimos años, a pesar de que la lucha sobre las mujeres ha sido histórica, hemos tomado especial conciencia política sobre la importancia de no solo escuchar la voz, sino que también que las mujeres puedan participar también en los procesos políticos y esta constitución va a ser el mejor reflejo de lo anterior. Y eso también permite no solo incorporar nuevas miradas, sino que también incorporar nuevos
temas de discusión. Normalmente los temas que interesan a las mujeres son relegados a un segundo o un tercer plano porque ellas no tienen mucha representación en los espacios públicos y ahora sí lo van a tener. Lo mismo con la participación de los pueblos originarios. Eso no es novedoso. En Colombia, por ejemplo, ustedes mismos tuvieron una experiencia de participación de pueblos originarios en la creación de una nueva constitución, pero sí lo interesante es que en Chile vale la pena recalcarlo porque, por ejemplo, en la constitución actual que los rige no hay referencia alguna a los pueblos originarios. En Chile tenemos una deuda histórica sobre los pueblos originarios y una forma de empezar a reparar esa deuda histórica es asegurar la participación de los mismos. El mecanismo de participación de los pueblos originarios todavía no está resuelto, todavía eso se está discutiendo en el Congreso Nacional, pero sin duda alguna va a haber un mecanismo, no así como la situación de las mujeres en que ya el mecanismo está resuelto y está asegurado el 50% de su presencia en el resultado, no candidatura, sino que asegurar la participación en el resultado de las mujeres. Muy bien, Elisa Walker, muchas gracias. También seguiré contigo durante el recorrido de este especial momento de actualizar cómo van los resultados electorales, porque, insistimos, son dos preguntas las que se están realizando en esta consulta que terminó y que ahora ya están haciendo los conteos. En la pregunta 1, ¿quiere usted una nueva constitución? Los porcentajes sobre el sí, 77.97%, sobre el no, queremos modificar la Constitución, 22,03%. Esas dos últimas barras que ven son referentes a la pregunta número 2. ¿Qué órgano debería redactar esta nueva Constitución? Una convención mixta, que lo explicaban nuestras especialistas, compuesta por 172 miembros, tiene al momento 20,95%, mientras que una convención constitucional 79,05%. Estamos hablando de un total de mesas escrutadas en nivel de porcentaje de 62,2%. Vamos a estar actualizando, por supuesto, estos datos que parecen contundentes y que se acercan a cerrar una votación rápida a la que está sucediendo en Chile. Y también vamos a analizar un poquito sobre los escenarios que se vendrían ante este inminente sí al cambio. Andrea Rincón nos cuenta por qué se votó y cuáles serían los escenarios si los chilenos eligen redactar esta nueva Carta Magna. Los plebiscitos siempre han estado marcados por cambios históricos en Chile. Fue precisamente el de 1988 el que selló el retorno de la democracia en el país con la salida del dictador Augusto Pinochet, de quien Chile heredó la constitución que rige en la actualidad. Pero el estallido social que sacudió al país en octubre de 2019 puso en el centro de sus demandas la convocatoria a un nuevo proceso constituyente que terminó siendo aprobado por el presidente Sebastián Piñera un mes después. Pese a que unos 15 millones de chilenos están habilitados, no es obligatorio votar. Sin embargo, el plebiscito se responderá en dos papeletas. ¿Quiere usted una nueva constitución? Que tendrá las opciones apruebo y rechazo. En la segunda deberán responder qué tipo de órgano debiera redactar la Constitución. Aquí los chilenos tienen dos opciones: elegir una convención constitucional compuesta únicamente de ciudadanos electos para este fin, o una convención mixta compuesta en un 50% por parlamentarios y en otro 50% por ciudadanos. Si los chilenos aprueban una nueva constitución, cualquiera que sea la convención elegida para redactarla sería partitaria. Y Chile sería el único país en el mundo en el que hombres y mujeres repartidos equitativamente diseñarían la Carta Magna. Y eso implica un montón, ¿no es cierto?, de decisiones que se tienen que tomar después. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de un proceso largo. Que empezaría el 11 de abril de 2021 con la elección de los integrantes de la convención ganadora, quienes tendrían entre 9 y 11 meses para redactar la Constitución, que en el segundo semestre de 2022 sería sometida a un nuevo plebiscito cuyo voto sería obligatorio. Si es aprobada, entraría en vigor de inmediato. De ser rechazada, la Constitución de 1980 seguirá rigiendo los caminos de Chile y su modificación dependería de la iniciativa presidencial. Retomamos con nuestra corresponsal de France 24 en Santiago, Patricia Luna, quien
Ya la tenemos en video, ya te vemos ahí en medio de este júbilo que tienen varios chilenos. Patricia, también hablemos del impacto mental, social de este plebiscito. Es un tema que se tiene que abordar. Y es que la Constitución redactada y aprobada bajo la dictadura de Augusto Pinochet nació de un acto de fuerza, de violencia, en un clima de miedo. ¿Chile muestra hoy que quería generar una Constitución sin traumas? Bueno, me parece que así es. Hemos visto en los últimos días una expresión en las redes sociales, una expresión de mucha gente también en la calle que afirmaba que de alguna forma el apruebo, el iniciar una nueva constitución supone el enterrar un poco el legado de la dictadura, por fin el dejar esa página totalmente atrás. Cuando hemos hablado con la gente en la calle, eso era lo que nos trataba de comunicar, que ellos se sienten hijos, nietos de la dictadura y que no quieren de alguna forma el amarre que eso significa, ni tampoco los amarres constitucionales que eso implicó en esta sociedad, que cada vez que ha tratado de modificar hacia una mejora social de cualquier tipo, se ha visto con la barrera de que muchas de las leyes eran clasificadas como anticonstitucionales. Yo creo que sí, hemos visto mensajes en los que se vota la Constitución a la basura, en los que se entierra a Pinochet, en los que se hace alusiones específicas a ese pasado que todavía saca heridas y muestra divisiones en esta sociedad, y de alguna forma esto implica una nueva etapa, empezar de cero, empezar un nuevo libro que partirá pues un poco en esa nueva Constitución que tomará cosas de las pasadas o no, pero que implicará un nuevo Chile, un Chile pensado sin amarres, sin viejos legados y sin esa imagen de Pinochet que de alguna forma ha prolongado su sombra alargada en esta sociedad en los últimos 40 años. Patricia, para marcar este contraste con el origen de la vieja Constitución, la nueva debía nacer en un entorno pacífico. Y es que las protestas y la violencia que se han observado en los últimos meses, desde el año anterior, pues logran este objetivo. Bueno, este es un tema del que se ha debatido mucho en Chile, especialmente veíamos la celebración del estallido de la semana pasada en la que hubo bastante actos de violencia, una violencia que se manifestó a última hora de la tarde cuando muchísima parte de la población se había manifestado durante todo el día de forma pacífica. La violencia ha estado siempre presente y ha sido muy discutida dentro de la sociedad chilena, que de alguna forma rechaza este tipo de actos y con el que no concuerda todo el mundo. Para algunos la violencia es el camino necesario para ser escuchado, puesto que las demandas no habían sido escuchadas, de alguna forma no habían sido tomadas en cuenta en anteriores manifestaciones, pero muchos otros discrepan de que a través de saqueos, de quemas de iglesias, que como han dado la vuelta al mundo, no es el camino para lograr un nuevo Chile. Las manifestaciones que se produjo justo hace un año, el 25 de octubre del 2019, que fue la más masiva, concentró a una gran cantidad de personas que se manifestaron de forma pacífica, y de alguna forma el estallido con el incremento de la violencia también fue restando cantidad de gente en las calles, que se veía un poco abrumada por esa cantidad de violencia. Ese es un debate que tiene que seguir llevando adelante la sociedad chilena, en donde el tema de la violencia y de los actos violentos aparecen en el debate público de forma constante. Muy bien, Patricia, pues ahí seguiremos contigo en medio de este ambiente en el que observamos de júbilo de los chilenos. Primero, un par de preguntas para nuestras especialistas constitucionalistas chilenas. Empiezo con Sandra Ponce de León. Cerramos este tema, el tema social, dado que los chilenos no pudieron encarcelar a Pinochet por violaciones de derechos humanos. ¿Escribir una nueva constitución considera que podría ser como un acto de expiación para los chilenos? A ver, efectivamente tener una constitución redactada en una época donde hay normalidad, ¿no es cierto?, social y no un sistema, ¿no es cierto?, de facto, evidentemente que es mucho mejor, ¿ya? Eso no lo duda nadie y yo creo que todos estamos de acuerdo en esa posición. Ahora, claro, se dice, la mayoría de la gente, ¿no es cierto?, dice que la constitución del año 80 nos divide y que sería ilegítima en cuanto a su origen. Y eso es lo que se estaría de alguna manera mejorando o eliminando, ¿no es cierto?, esa ilegitimidad de origen a través de un nuevo proceso constitucional, ¿ya? Pero también hay que reconocer que la Constitución del año 1980
ha sido modificada 54, o sea, 52 veces, si no mal no recuerdo, y han sido afectadas más de 200 normas, ¿ya? En estos años, las mayores modificaciones se han producido, ¿no es cierto?, una anterior a entrar a, ¿no es cierto?, al sistema democrático en el año 89, por un gran acuerdo político también, y en el año 2005. Incluso en esa oportunidad se llegó a decir que ya no teníamos la misma constitución, estaba firmado por el presidente Lagos, ¿ya? Entonces, de alguna manera, aún así, habiéndose producido esos acuerdos políticos que modificaron en gran parte esos enclaves, ¿cierto?, autoritarios que tenía la Constitución en su texto original, de todas maneras no ha dejado, al parecer, ¿no es cierto?, a toda la sociedad con la sensación de que estamos con un texto redactado en democracia, sin perjuicio de todas esas modificaciones. Y en ese sentido, creo yo que el plebiscito de hoy día o el llamado que se hizo por las fuerzas políticas a la ciudadanía a pronunciarse ha sido claro, ¿ya? Quiere, ¿no es cierto?, la población tener un texto en el que puedan confluir todas las fuerzas. Precisamente le quiero preguntar qué tan drásticos deberían de ser estos cambios que usted ya nos identificó, varias reformas a la Constitución y que no todo era malo en la Constitución de Pinochet, permitió el avance del país en muchos aspectos, incluido el de la alternancia pacífica y democrática de poder entre Piñera y la líder de izquierda Michelle Bachelet. Más allá de los temas álgidos como la distribución del poder, los bienes públicos, los derechos civiles, agua, vivienda, educación, ¿qué tan drásticos deben ser los nuevos cambios? A ver, yo creo que cuando se ha hablado en el pacto político de noviembre del año pasado, cuando se, ¿no es cierto?, refirió esta posibilidad de consultarle a la ciudadanía si quería o no una nueva constitución, se habló de la hoja en blanco, ¿ya? Y esa hoja en blanco no puede, ¿no es cierto?, partir de cero, ¿ya? La idea de esa hoja en blanco es discutir, sentarse a la mesa, a ponerse de acuerdo sobre los aspectos básicos que debe tener, ¿no es cierto?, por lo menos la estructura del Estado, ¿no es cierto?, y los derechos fundamentales de las personas, que son las dos partes fundamentales de una constitución. Yo creo que la lógica es mantener lo bueno que tenemos en la Constitución. No todo es malo. Tenemos una tradición constitucional en Chile que ya viene de los reglamentos de 1818, con otras constituciones del 33, del 25, la misma constitución del 80, 52 veces reformada, ¿no es cierto? Y ha sido la misma constitución del 80 la que ha permitido, en definitiva, también llevar adelante este proceso con ese acuerdo, ¿no es cierto?, mayoritario de las 10 fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional. Entonces, yo creo que hay que rescatar lo bueno que tenemos en la Constitución. Por ejemplo, nadie puede discutir hoy día que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, como lo declara la misma Constitución, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y hay que protegerla, que hay, ¿no es cierto?, una separación de funciones del poder ejecutivo, del gobierno, el poder legislativo, el Congreso Nacional y los tribunales de justicia, y hay ciertos órganos que deben ser autónomos de todas esas autoridades para poder cumplir bien sus roles. Por ejemplo, nosotros tenemos un Banco Central que está, ¿no es cierto?, dedicado a la fijación de la política monetaria, de los créditos, Sí. etcétera, y, ¿no es cierto?, es importante mantener esa autonomía, por ejemplo, de ese banco. Muy bien, muchas gracias, abogada Ponce de León. Ya regreso con usted. Ahora paso con Elisa Walker, magíster en Derecho y en Filosofía. Por estos puntos, abogada, que nos identificó Sandra Ponce de León, ¿es posible que una nueva constitución se parezca bastante a la actual? ¿Las expectativas pueden quedar frustradas? Una constitución tiene tres elementos principales que la configuran. Primero, un aspecto valórico, de cómo se sienten identificados los chilenos y las chilenas y se reflejan en la constitución. También un aspecto sobre derechos y garantías y también cómo se organiza y se distribuye el poder. En estas tres materias probablemente van a haber una revisión profunda de las mismas y hay elementos que van a cambiar y probablemente también hay otros que se van a mantener.
Lucía hablaba, por ejemplo, del Banco Central, dudo que vaya a ser objeto de una discusión profunda, del reconocimiento a la igualdad, también a la autonomía de ciertos órganos. Eso probablemente no va a cambiar en forma profunda. Sí vamos a tener cambios significativos en cuanto al reconocimiento de los derechos y garantías. Desde el estallido social el año pasado en Chile, uno podría decir, la gran mayoría de los cabildos ciudadanos que se desarrollaron en el país, habían 3 temas principales de interés que convocaban a la ciudadanía: educación, salud y pensiones, que esos son los derechos sociales. Entonces va a haber una discusión de fondo sobre los derechos sociales, que es también el núcleo esencial de la Constitución del 80, que hasta ahora ha sido inmodificado, porque es verdad que ha habido hartas reformas que han cambiado el texto original, pero sí hay un núcleo esencial que prácticamente no se ha modificado desde el 80 a la fecha, son los derechos sociales, y ahí va a haber una discusión intensa. También va a haber una discusión importante sobre lo valórico, sobre cómo nos vemos representados los chilenos y las chilenas en la Constitución. Yo ya hablaba de los pueblos originarios, la Constitución actual no dice nada sobre los pueblos originarios probablemente, y uno de los reclamos que se hace es poder establecer que Chile es un Estado plurinacional. También las familias, efectivamente la Constitución actual dice que son el pilar fundamental de nuestra sociedad, pero la pregunta es, ¿quién compone esas familias? ¿Cuál es la noción de familia que está detrás de esa protección? ¿Es una familia convencional, tradicionalmente constituida, hombre, mujer, niños? ¿O es una visión amplia y extendida de lo que pueden ser familias, incluyendo abuelos con nietos, incluyendo parejas homosexuales que puedan tener un claro y fuerte reconocimiento constitucional? Y finalmente también la forma en que se organiza el poder político también va a ser fuente de discusión, partiendo, por ejemplo, con el tipo de gobierno que tenemos. Nosotros en Chile tenemos un gobierno hiperpresidencialista, un sistema de gobierno hiperpresidencialista que concentra la gran mayoría de las tomas de decisiones políticas de nuestro país en el presidente de la República, y no es desde el último tiempo, sino que desde varios años había un cuestionamiento sobre ese sistema, y la pregunta es ¿a dónde vamos a transitar? ¿Vamos a transitar, por ejemplo, a un sistema parlamentario o vamos a transitar, por ejemplo, a un sistema semipresidencialista? Las respuestas todavía no están claras, pero yo sí diría que los diagnósticos están más o menos claros. Abogada Walker, ¿y era este plebiscito la vía para disminuir la ira que hay en los chilenos? Mire, es que Chile es un país con problemas similares a los desafíos que enfrentan otros latinoamericanos, incluido la falta de crecimiento sostenible, la escasa creación de empleo o la desigualdad. ¿Es la nueva Constitución la mejor manera de resolver los problemas? En Chile hay una preocupación profunda sobre los problemas de desigualdad. Y evidentemente la Constitución no va a resolver todos los problemas, pero sí es la base sobre la cual se establecen nuestras instituciones, y esa base tiene que ser sólida, tiene que ser compartida por todos los chilenos, y también tenemos que sentir un sentido de pertenencia hacia la misma, hacerla propia. Ese sentido identitario de pertenencia está fuertemente afectado desde el origen hasta la fecha en la Constitución actual, y la creación de una nueva Constitución es la posibilidad de reformarlo. Es verdad lo que decían en el reportaje que daban sobre la situación política actual de Chile, que tenemos una situación más compleja en términos políticos, tenemos situaciones de violencia que nos tienen que llamar la atención a todos, y que es importante siempre levantar una voz clara y decidida en contra de la violencia, pero así también es cierto que durante el gobierno de la presidenta Bachelet, que es el periodo presidencial anterior que antecede al presidente Piñera, hubo la posibilidad de hacer un proceso constituyente, y muchos decían no es necesaria una nueva constitución porque las cosas están bien. Y ahora que tenemos una crisis institucional más profunda, muchos dicen no hay que cambiar la Constitución porque las condiciones no son las ideales. ¿Qué es lo que demuestra esto? Que los problemas tienen que resolverse en forma adecuada, y eso influye tanto en el contenido y también en los momentos. Y en nuestro país llegó el momento en que todos, chilenos y chilenas, podamos conversar, e insisto, por primera vez en nuestra tradición republicana, bajo un sistema democrático,
conversar sobre cuál queremos que sea el contenido de nuestra Constitución, con una mirada de presente y también de futuro. Muy bien, Elisa Walker, vamos a seguir contigo, pero momento de ver cómo se desarrollan los resultados de esta jornada en la que se prevé una participación histórica, una de las más altas, si no la más alta, desde que se instauró el voto voluntario en 2012. Sobre la pregunta 1, ¿quiere usted una nueva constitución? Apruebo, 78,12%. Rechazo, 21,88%. Sobre la pregunta 2, ¿cómo se realizaría? ¿Qué órgano? Convención mixta, 20,9%. Mientras que convención constitucional, 79,10%. Ojo, a este porcentaje de mesas escrutadas se está llegando rápidamente a la totalidad de las mesas, 76,53% al momento. Estos son resultados en directo y ya nos hablaba la abogada Elisa Walker sobre lo que inició como un reclamo por el alza en el pasaje del metro en Chile, que se convirtió y rápidamente en un masivo movimiento que expuso las desigualdades sociales del país. Y es que esta es una oportunidad que los chilenos parece aprovecharon para modificar y cambiar la Constitución. Lograrlo no fue fácil. Fueron meses de protestas antigubernamentales y disturbios. Se lo mostramos en el siguiente informe. En octubre de 2019, cientos de chilenos se lanzaron a las calles, sin saber que un año después tendrían la oportunidad de decidir sobre una nueva constitución. Rechazaban el alza a los precios del pasaje del Metro de Santiago, y aunque la medida fue retirada, las protestas continuaron y se extendieron a nivel nacional. Algunas de manera pacífica y otras derivaron en saqueos y daños en el transporte público. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable. Rápidamente la protesta se convirtió en un movimiento que se prolongó durante meses, inconforme ante las desigualdades sociales del país. Se necesita cambios profundos, desde la educación, la salud, las pensiones, todo. Sí. El despliegue de la fuerza para contener el estallido social puso al presidente Sebastián Piñera en la lupa de la comunidad internacional, señalándolo de ser el responsable de violaciones de derechos humanos. Al 30 de noviembre de 2019, Amnistía Internacional había contabilizado más de 300 lesiones oculares por balas de goma. Y al 6 de diciembre, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU documentaba 28.000 detenciones, entre las cuales había denuncias de torturas y violencia sexual. La crisis obligó al gobierno a dar paso a la creación de una nueva Carta Magna y reemplazar, a través de un referendo, la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. La consulta estaba programada para el 26 de abril, pero el brote de COVID-19 no solo provocó su aplazamiento, sino que también ahogó en gran medida las protestas. La palabra plebiscito tiene gran peso en Chile. En 1988 el pueblo votó para sacar a Pinochet y devolver al país a la democracia. Ahora los chilenos buscan aprovechar esta oportunidad para cimentar la igualdad y borrar una oscura mancha del que hasta hace unos meses era uno de los países más estables de América Latina. Y ahora enlazamos con nuestra corresponsal de France 24 en la capital chilena, en Santiago. Patricia, estamos viendo aquí sobre las protestas. ¿Es que era la única forma de conseguir los cambios políticos, este referendo, este plebiscito? ¿La gente salía a las calles priorizando una nueva constitución? ¿Era este el motivo por el que se manifestaban? Bueno, esta fue una de las consignas más repetidas que vimos desde luego desde el comienzo del estallido en el pasado año en octubre. Es cierto que, como mencionaba antes, sí que la Constitución está presente en el hecho de que muchas normas políticas se ha argumentado que son inconstitucionales para poder hacer cambios en el país. Y cuando se se produjo el estallido social, mucha gente salía a la calle manifestando su deseo de una nueva Constitución en pancartas. Lo hemos visto muchísimas veces en los muros de la calle, incluso de forma didáctica, explicando lo que es una Constitución, los derechos que tiene que tener, los derechos que se tienen que cambiar, cómo se forjó la Constitución actual, el hecho de que se forjó en 4 paredes, que favorece los intereses de algunas personas. Esta semana hablábamos en la calle con un estudiante y él nos decía, no, la Constitución está muy bien hecha, pero beneficia a los empresarios del país, no beneficia a la gente del pueblo. Esa es un poco la idea que se tiene, o una idea extendida entre los chilenos. Es
por eso que es verdad que uno de los principales reclamos que uno leía las pancartas en el año pasado era el cambiar la Constitución. Y esto es algo que se ve reflejado en la cantidad de gente que ha acudido a votar hoy, gente de todas las edades. Hemos visto imágenes de ancianos, de personas de 100 años que acudieron a votar, de muchísima gente joven que no había participado tanto en anteriores procesos electorales y que hoy salió a la calle a darlo todo, a dar su opinión. Es muy generalizado. Yo iba haciendo una encuesta durante el día preguntando a personas en la calle por qué habían votado. La inmensa mayoría de las personas creían que un cambio constitucional iba a ser el primer paso para solucionar alguno de los problemas que tiene Chile. No de forma inmediata, pero sí sentar un poco las bases para poder construir una sociedad diferente. Es verdad que el cambio constitucional es algo que se ha repetido mucho y de hecho durante el estallido la Constitución alcanzó cifras de ventas nunca vistas en la historia. Uno caminaba por la calle y lo veía en los puestos callejeros y se convirtió en uno de los textos más leídos. Fue ese el momento en que los chilenos tomaron conciencia de que tenían que conocer bien su Carta Magna para saber cuáles eran los elementos que los apresaban un poco como sociedad. Y esa es la idea que existe un poco en la sociedad, que la Constitución ha funcionado un poco como una cadena para impedir cambios. Y es que, como bien identificas, Patricia, las protestas no solo se trataban de cambios a la Constitución, algunos incluso decían que está bien redactada, sino que también se protestaban por el alto costo de las facturas de electricidad, del combustible, del transporte público. ¿Cómo debe responder, viendo los resultados que van al momento, el contundente sí al cambio de Constitución? ¿Cómo debe responder el gobierno y cómo escuchaste el pronunciamiento del presidente Sebastián Piñera? Bueno, el presidente tuvo esta mañana, la gran duda en los últimos días era qué iba a votar el presidente del gobierno, porque él nunca manifestó un poco su postura sobre este plebiscito, aunque sí lo hicieron otros miembros de su gobierno y era la gran incógnita. Él cuando votó esta mañana dijo que una gran mayoría de los chilenos estaban por el cambio constitucional. No sabemos si él se estaba incluyendo ahí, pero la verdad es que creo que el presidente Piñera manifestó un poco que los cambios eran necesarios, que los cambios sociales son necesarios en este momento. Vamos, conchetumare, el pueblo se manifiesta. ¡Aguante el pueblo! Sí, Patricia, pues vemos claramente cómo este tema es un tema pasional y que por ello se llega a una votación histórica, participación récord en medio de pandemia, y los resultados están saliendo al momento. Ya falta menos del 20%. Te invito, Patricia, a que veas con nosotros cómo van los resultados en este momento. 78,17% aprueban el cambio a la Constitución, 21,83% rechazan que la Constitución se cambie. ¿Qué órgano sería responsable? Una convención mixta, 20,79%, mientras que una convención constitucional, 79,21%. Mesas escrutadas, 82,25%. Está haciendo este conteo rápido. Es el conteo oficial, no es a boca de urna. Entonces estamos ya muy cerca de la totalidad del 100%. Al ser esto inminente, vamos a hablar de los cambios, de las reformas que tendría la Carta Magna chilena. ¿Seguirá siendo, por ejemplo, uno de los temas polémicos el agua? ¿Seguirá siendo el agua privada? Es el único país del mundo donde esto ocurre, Patricia. Sí, hemos visto en los últimos días a muchas personas que pedían o que afirmaban, o incluso en la franja electoral en la que se transmite en televisión, se emitía esta frase de que Chile necesita una nueva constitución porque es el único país del mundo donde el agua es privada. Este es uno de los temas también que hemos visto en la calle, donde mucha gente decía que necesitamos una nueva constitución, que se necesita una nueva constitución en el país que proteja los recursos ambientales. Es uno de los temas que preocupa a los chilenos, especialmente cuando tenemos situaciones como las que se producen en Petrorca, que han aparecido en todos los medios en la comuna de Valparaíso, donde la gente no tiene agua para beber, pero se producen paltas que se exportan a Europa y a muchos otros lugares del mundo y que son muy cuantiosas o muy costosas de producir en términos de agua. Es decir, hay un tema con el hecho de que las mineras, por ejemplo, en el norte del país, ocupan una gran cantidad de agua, mientras que hay una gran cantidad
cantidad de chilenos que no tienen acceso, por ejemplo, al agua potable. Este ha sido como uno de los temas icónicos también que se ha utilizado para defender el derecho a que exista una nueva Constitución. Es muy improbable que la nueva Constitución, si está escrita por el pueblo y por la Convención Constitucional, no tenga esto en cuenta, porque ha sido un tema que se ha debatido arduamente en los últimos meses, en los últimos años, en estos momentos en la que la región metropolitana tiene un problema de sequía importante, ya que uno de los principales lugares que abastece a Santiago, el envase del Yelso, se encuentra en niveles mínimos. Es un tema constante que hemos visto también cuando Chile sufrió una mega sequía el año pasado, y mi proyección o mi apuesta sería que en una nueva Constitución, desde luego, el agua sería un derecho de los ciudadanos, de los chilenos, como ocurre en otros lugares del mundo. Muy bien, Patricia Luna, pues ahí seguimos contigo en las calles de Santiago. Momento de hablar con la abogada Sandra Ponce de León. Sandra, ¿está de acuerdo con lo pronunciado por nuestra corresponsal de France 24 en la capital chilena? ¿Seguirá siendo el agua privada? ¿Qué posibilidades también hay de nacionalizar la extracción de litio y de cobre? Bueno, ustedes saben que en Chile, esto que se dice que el agua es privada, claro, hay una lectura en esa parte que a lo mejor puede tener algún tipo de confusión. En Chile el agua es un bien nacional de uso público, es decir, que pertenece a todos nosotros, y el uso también de esa agua es común. Pero como sucede en la mayoría de los casos de los bienes de dominio público en el mundo, sobre esos bienes puede el Estado entregar usos privativos, ¿ya?, a los particulares en una cierta cantidad, ¿ya? Si tú logras acreditar que hay agua en un lugar, el Estado lo que hace es revisar tus estudios técnicos, etcétera, y está obligado a entregarte el agua. Lo malo acá fue que en la década del 80, cuando se dicta el primer código de agua, no se establece un pago por el uso de esos derechos de aprovechamiento que se llama y que son usuales, ¿no es cierto?, en los bienes nacionales o los bienes públicos, como se les denomina en general en el mundo, ¿ya? Ahora, lo que sí sucede en Chile, por eso que hay esta idea de que el agua es privada, es que esos derechos de uso, ¿ya?, de goce que obtienes tú a través de una resolución de la autoridad administrativa, pueden ser transadas en el mercado. Entonces, no importa la propiedad, ¿no es cierto?, del terreno donde tú estés ejerciendo ese derecho, porque el derecho puede ser transado libremente en el mercado. Entonces, hoy día, como les digo, es un bien de todos, pero la fórmula que se utilizó o que se ideó en un principio para entregar estos derechos de aprovechamiento no satisface a lo mejor esta necesidad que tienen las personas, evidentemente, de que se dé preferencia al consumo humano y no al industrial respecto del agua. El agua hoy día está concedida en muchos, ¿no es cierto?, niveles en nuestro país. Lo que sí se ha reformado es que ese derecho a usar el agua sí lleva aparejado o el pago de un derecho. Los que usan el agua y los que tampoco la usan pero tienen esos derechos de aprovechamiento tienen que pagar por esos derechos. ¿Qué es lo que pasaría, ¿no es cierto?, el día de mañana cuando se dejara, por ejemplo, sin efecto esos derechos privativos que tú has otorgado durante todos estos años a esas personas? Van a reclamar precisamente por su derecho de propiedad algún tipo de indemnización. Y eso es lo complejo, digamos. El Estado no sé si estará pensando o teniendo los recursos necesarios como para llevar adelante esa medida. Ahora, en cuanto a los derechos mineros, también, las minas en Chile son del Estado, ¿ya? Lo que hace el Estado es entregar en concesión también este derecho de uso, ¿no es cierto?, la posibilidad de explotar los minerales que existan en el manto terrestre. Y la persona solamente se hace dueña de los minerales una vez que los extrae. Ahora, ¿por qué esta fórmula? Porque Chile no tenía en su momento, a lo mejor hoy día ha cambiado, ¿no es cierto?, la posibilidad económica de explotar, ¿no es cierto?, todo el mineral que tenía. Lo que salió recién en alguna nota de que Chile no tenía participación del Estado en la minería, eso también es falso porque tenemos a Codelco Chile, que es una empresa pública creada por ley y que maneja, ¿no es cierto?,
también el mineral desde la perspectiva, digamos, del Estado. Sí. Pero también tenemos intervención de privados y eso molesta. ¿En qué sentido? En que aparecer los impuestos que se pagan por ese uso, por esa concesión, serían bajos. Y eso es lo que hay que reformar de alguna manera, igual que en el caso de las aguas, porque imagínense ustedes expropiar, ¿no?, o nacionalizar eso hoy día. ¿Qué significaría como costo para todos los chilenos? Sí, sí, abogada, y hablemos de otro de los temas álgidos también, las pensiones, que han sido un tema de protestas en Chile durante años. ¿Cómo se podría mejorar este asunto? 1 o 2 minutitos para que estemos actualizando los resultados, abogada. Sí, en el derecho a la seguridad social, ¿ya? En Chile efectivamente existe un sector, ¿no es cierto?, la posibilidad por la forma de intervención del Estado que se ha mantenido hasta el día de hoy, que a lo mejor puede cambiar el día de mañana, ha permitido que en este ámbito funcionen administradoras de fondos de pensiones y el Estado solamente se ha dedicado a fiscalizar, a controlar el ejercicio de esa función, ¿no es cierto?, o esa actividad privada, pero que dice relación con la administración de los fondos de cada uno de los particulares, de cada uno de los chilenos. No es un sistema que o sea, que en definitiva, en la teoría, funcione mal, ¿eh? Cada trabajador es propietario de sus fondos para jubilar. Lo que sucede aquí es que el manejo de esos fondos no ha dado, ¿no es cierto?, y el manejo que han tenido las AFP no ha dado el ancho, como se dice, y por lo tanto ahí habría que modificar. Pero no sé si modificando la Constitución, sino que modificando el régimen legal que se aplica al sistema de pensiones. Yo creo que sería, ya han estado muchos años tratando de modificarlo. Yo creo que las bases, ¿no es cierto?, de esas modificaciones a lo mejor podríamos integrarlas, algunos principios básicos en la Constitución, pero más bien se refiere a una cuestión legal y de política pública, ¿no es cierto?, esa modificación. Eso es lo que pienso yo. Bien, muy bien, abogada Ponce de León, seguiremos con usted y seguimos también con este tema sobre los posibles cambios, los principales que tendría una nueva Carta Magna chilena ante el inminente sí en este plebiscito. Ahora paso con Elisa Walker, ella es nuestra abogada magíster en Derecho y Filosofía. ¿Qué otros temas resaltas en las posibles reformas que se vayan a realizar? Hablo de los álgidos que ya mencionaron nuestras invitadas anteriores y también del acceso a la educación, es un tema que no se ha abordado. Efectivamente, yo ya hablaba de los derechos sociales y ahí particularmente el derecho a la educación y el derecho a la salud van a ser fuertemente discutidos. La Constitución actual en Chile no es neutra frente a cómo pueden diseñarse las políticas públicas relacionadas con educación, con salud, sino que establece claramente los límites de una posible política pública sobre la materia, límites que están fuertemente arraigados en el principio de subsidiariedad, en la idea de que el Estado no tiene un deber preferente para otorgar ciertas garantías o derechos a los ciudadanos y ciudadanas del país, sino que más bien el Estado se resta o permite que primero exista la participación de privados o órganos intermedios, entidades intermedias, pero luego, frente a la ausencia de la participación de ellos, el Estado pueda desarrollar esa labor. Entonces va a haber un fuerte cuestionamiento a ese rol del Estado. Y potenciar el rol del Estado no significa necesariamente estatizar estas funciones. No es que el Estado va a tener que hacer todas estas funciones, pero sí entender que el Estado no puede estar a la cola, no puede estar al final de la fila, sino que tiene una responsabilidad principal que por lo demás es parte de nuestra tradición republicana constitucional. En Chile el Estado siempre tuvo un deber preferente de otorgar atención en temas de educación, en temas de salud, pero fue la Constitución del 80 la que quebró con esa tradición republicana y dejó al Estado, como decía yo, al final de la fila sobre cómo se prestan estos servicios, ¿verdad? Y estas atenciones. Entonces, como yo les decía, puede haber una definición de políticas públicas, pero el margen de lo posible está definido en la Constitución. Y justamente ese margen de lo posible
lo que probablemente va a ser revisado para un nuevo texto constitucional. Abogada, Chile ha sido durante varios años un ejemplo de progreso económico, llegando a estar entre los más altos de la región latinoamericana. Más allá de las desigualdades que le criticaban a esta constitución, a algunos financieros chilenos les preocupa que redactar una nueva Carta Magna amenaza pues lo que hizo de Chile un modelo económico regional. La estabilidad económica de nuestro país es importante, pero esa estabilidad económica viene de la mano de una estabilidad política y de una estabilidad social. Entonces, justamente este proceso constituyente es importante para efectos de promover una estabilidad económica, porque vamos a tener una discusión constitucional, pero es una discusión que tiene un principio y un fin en el tiempo. Aquí los llamados a discutir la Constitución van a tener 9 meses para redactarla, que puede ser ampliable por otros 3 meses más. O sea, sin lugar a duda vamos a tener un año para discutir, redactar una nueva Constitución que finalmente va a ser ofrecida a la ciudadanía a través de un plebiscito de salida en el cual los ciudadanos y ciudadanas puedan decir si finalmente adhieren o no a esta Constitución para que se transforme en el nuevo texto constitucional. Eso le da estabilidad institucional a nuestro país y el desarrollo económico de un país necesita de esa estabilidad institucional. En ese sentido van de la mano. Los que queremos una nueva constitución no estamos en contra de un desarrollo económico, pero entendemos que un desarrollo económico sostenible en el tiempo tiene que ir de la mano también de un desarrollo social adecuado. Y es ahí donde está el principal reclamo del desarrollo de nuestro país. Y esto obviamente no significa que se ha hecho todo mal, para nada. Han habido grandes avances en varias materias, estamos orgullosos de la actualidad de nuestro país, pero también hay aspectos que hay que desarrollar con más profundidad. La inclusión, el disminuir las brechas de desigualdad, justamente son los aspectos que hay que fortalecer para esta estabilidad institucional y para el desarrollo económico y de las personas de nuestro país. Muy bien, muchas gracias, Elisa Walker. Y es que sobre este plebiscito constitucional en Chile ya llevamos prácticamente una hora que se están dando los resultados de esta jornada histórica en la que los ciudadanos acudieron a las urnas para decidir el futuro de la Constitución, que como nos identifican nuestras especialistas data de 1980, cuando el poder estaba en manos de Augusto Pinochet. Ahora hablemos sobre las campañas previas que promovían o rechazar una nueva Carta Magna o aprobar una nueva Constitución. Y es que estas campañas para la jornada de hoy estuvieron marcadas por la pandemia que impidió el tradicional puerta a puerta que caracteriza las elecciones en Chile. Les tenemos un reportaje. Hacer el mayor ruido posible a favor del apruebo. El tren del apruebo y la caravana de motoristas parten su recorrido en Santiago en su campaña para sumar más adeptos. Queremos hacer un llamado a toda la gente de la región metropolitana y el resto de las regiones del país que voten apruebo, convención constitucional, y nos ayuden a derrocar una constitución pinochetista llena de sangre que ha llenado de desigualdad a todo este país los últimos 40 años. Los votantes del rechazo también se hacen presentes. Javiera es vocera de una plataforma de jóvenes llamada No Gracias, que prefieren optar por reformar la actual Constitución de 1980. Esta idea de una nueva Constitución nos están vendiendo la pomada, que en Chile significa un poco, nos están vendiendo gato por liebre, que eso significa en definitiva de que nos están prometiendo una cosa que en definitiva no va a ser tal. Javiera es una de las jóvenes que aparece en la famosa franja electoral, que se repite 2 veces en la televisión durante los 28 días previos a la elección y que juega un rol importante en los indecisos. El apruebo es mayoritario en las encuestas y esto es lo que nos cuenta la calle. Apruebo, en el cual considero yo que debe haber un cambio fundamental de raíces en el sistema que nos está gobernando actualmente. Apruebo, obviamente. Voy a votar por el apruebo. Por apruebo. Voy a votar rechazo. ¿Por qué? Porque creo que no es una propuesta clara, creo que realmente el cambio de constitución fue impulsado por grupos violentistas y creo que porque es tirarse a la piscina sin que haya agua adentro. La nueva Constitución fue uno de los mayores reclamos del estallido del 18 de octubre del año pasado en el país. Por eso la otra campaña se realiza en los muros de las calles, donde el apruebo también es mayoritario.
El domingo sabremos si los chilenos deciden contar, por primera vez en sus más de 2 siglos de historia, con una constitución elegida por el pueblo. Momento de actualizar los resultados de esta jornada histórica en Chile, y es que la tendencia ya es irreversible en ambas preguntas. Más del 90% de resultados al momento dejan 78,24 respondiendo que sí se cambie la Carta Magna. 21,76% rechazo a una nueva constitución. La segunda pregunta, sobre qué órgano sería el responsable, una convención mixta, 20,76%, una convención constitucional, 79,24%, mesas escrutadas, 90,78%, es decir, que del 10% restante, así sea una tendencia totalmente contraria, ya es irreversible. Podemos afirmar que tanto la respuesta oficial, la pregunta número 1 es sí, se aprueba la Constitución, el cambio a la Carta Magna chilena, y que sería mediante una convención constitucional. Regreso con nuestra corresponsal de France 24 en la capital, en Santiago, Patricia Luna. Patricia, ¿cómo ves estos resultados? Y también vamos introduciendo el siguiente tema, y es que a pesar de la insistencia ciudadana, las reformas constitucionales chilenas han sido por presiones militares. Esta va a ser la primera vez desde 1833 que la Carta Magna será redactada por una convención ciudadana elegida en votación popular. ¿Qué preocupaba a los opositores de cambiar la Constitución y cuáles son tus impresiones al momento? Bueno, la verdad es que en cuanto a los resultados era un poco la crónica de un cuento un poco anunciado, era exactamente lo que vaticinaban las encuestas. Uno siempre tiene dudas de si las encuestas están adecuadas o no, de si a veces no muestran los resultados que realmente manifiesta la calle, pero como decía antes, cuando he conversado con personas en la calle, muchísimas personas de todo tipo de edad, de distintos rangos sociales, se manifestaban a favor del apruebo y también a favor de una convención constitucional. Había debates sobre si se iba a manifestar de una forma tan contundente, y ha sido muy contundente. Las calles lo están celebrando desde hace bastante tiempo. Es así, como tú bien dices, Chile ha tenido varias constituciones, esta sería la cuarta, y en ninguna de ellas anteriormente había sido escrita y elegida por el pueblo. La oposición al actual gobierno se ha manifestado siempre a favor del apruebo, de forma fragmentada en distintos comandos que estuvieron trabajando por obtener este resultado, pero mientras que en el bando del rechazo veíamos una postura más bien unitaria, comandos que participaban de forma al unísono. Los comandos por el apruebo eran muchos, eran muy diversos, pertenecían a organizaciones sociales distintas, a partidos de ideas políticas, eran conglomerados, y había muchísimos tipos de organizaciones de forma dispersa aquí y allá que se manifestaban a favor de este apruebo y de este cambio. Es un poco la situación que se vive en el país, donde la oposición se encuentra muy fragmentada en estos momentos, como ha quedado de manifiesto en los últimos actos. De hecho, no fueron capaces ni siquiera de tomar una foto todos unidos y de presentar una propuesta unida de cara a las presidenciales. Así que, bueno, esa es un poco la situación en el momento. Oye, Patricia, pareciera como si la selección chilena estuviera ganando partidos en el Mundial ahí en las calles, ¿no? Mucho festejo, escuchamos. Los votantes respondieron a 2 preguntas, Patricia. Yo creo que... Sí, comentabas. Sí, yo creo que es exactamente lo mismo. Es como si la selección chilena hubiera ganado un gran partido de fútbol, lo que se vive en las calles hoy y desde hace mucho rato. Creo que es una gran fiesta que para muchas personas lleva muchísimo tiempo tratando de celebrar este momento. Es sin duda histórico. Y es el ambiente que se vive en las calles. De esta oposición puede dudar sobre la legitimidad de la votación. Es que, por ejemplo, en la segunda pregunta, uno
a pesar de decir, no quiero que se cambie la Constitución, podía opinar en la segunda pregunta, bueno, pero si se cambia, prefiero que sea por este órgano. Y algunos opositores, tú nos identificabas, podrían cuestionar la legitimidad legislativa de esta consulta. ¿Qué podrían responder a esta oposición? Bueno, la verdad es que este fue un proceso bastante pensado, en el sentido de que tuvo que ser pospuesto, estaba preparado para abril y ahora se pospuso hasta el mes de octubre, y un poco los procedimientos también han sido votados en el Congreso por parte de todos, o sea, cómo se iba a realizar cómo iba a realizarse el plebiscito. El momento tuvo que ser votado por el Congreso, el referéndum mismo tuvo que ser votado por el Congreso, porque no era posible de otra manera. Así que es verdad que existían dos papeletas y eso puede generar ciertas dudas, pero por el momento, al menos yo no he escuchado ningún comentario que ponga en duda un poco la legitimidad de este proceso, porque en general los procesos electorales chilenos tienen a representantes de todos los partidos en las mesas electorales, se discuten los resultados, suelen ser muy transparentes, los resultados aparecen rápidos y no suele haber en general cuestionamientos, o por lo menos no que tengamos conocimiento sobre este punto. Sí, y como bien identificas, Patricia, era más importante que fuera contundente las respuestas, ¿no? Más que el proceso en sí, que ya estaba ampliamente aprobado. Vamos a ver precisamente el desarrollo de estas contundentes decisiones que tomaron los chilenos. Tenemos nuevamente resultados, un avance al momento. Ya falta menos de 10% del escrutinio de las mesas escrutadas. Estamos escuchando a la autoridad electoral. El detalle de los resultados del plebiscito nacional 2020, desagregado hasta el nivel de mesa receptora de sufragios, queda a disposición de la ciudadanía, medios de comunicación y los partidos políticos en el sitio internet www.cervelelecciones.cl. Muy buenas noches. Vamos a ver los resultados que tenemos entonces de estas históricas votaciones en Chile, el plebiscito 2020. Mesas escrutadas, 93,77%, de los que 78,25% aprueban contundentemente que se cambie la Constitución chilena. 21,75% dicen no a este cambio a la Carta Magna. 20,78% dice que se haga mediante una convención mixta, también más contundente incluso que los chilenos que pedían un cambio a la Constitución. Es todavía más contundente la forma, buscan que sean una convención constitucional. Precisamente vamos a abordar este tema, las preocupaciones que genera pues este nuevo órgano que se implementará para redactar una nueva Carta Magna, ahora ya inminente. Vamos a hablar de lo que se viene. Para cerrar el tema de los temores que tenían los opositores, algunos conservadores derechistas, de que se modificara la Constitución, señalaban, por ejemplo, empiezo con usted, abogada Ponce de León, el caso venezolano, donde se ha reformado la Constitución con efectos negativos para el país. ¿Qué opinión le merece el cuestionamiento opositor de cambiar la Constitución chilena? A ver, yo creo que siempre hay temores, ¿ya? Cuando uno se enfrenta a un proceso nuevo, obviamente surgen voces temerosas, ¿no es cierto?, de que esa amplitud de representación que puede haber en la Convención Constitucional pudiera estar, ¿no es cierto?, motivada por un cambio tan radical en el sistema, ¿no es cierto?, chileno de gobierno y lo que ha representado, ¿no es cierto?, nuestra tradición, que pudiera, ¿no es cierto?, estar abogando por un Estado socialista, no social de derecho como el que todos aspiramos a tener, ¿ya?, sino que derivara más en el sistema socialismo, ¿no es cierto?, y que no ha resultado, ¿no es cierto?, en ninguna parte, ¿no es cierto?, de una manera exitosa, y que por lo tanto hubiésemos retrocedido o
¿no es cierto?, perdido todos los años de esfuerzo, y que no solamente es un esfuerzo de pocos, sino que de muchos, ¿ya?, hacia llegar a un país como el que tenemos, que era modelo, como bien decías tú, ¿no es cierto?, en materias relevantes, ¿ya? Y obviamente el temor es ese, pero yo creo que ese temor es infundado, ¿ya? De partida, la formación de esta convención constitucional de 155, ¿no es cierto?, personas, representantes que van a ser votados el 11 de abril del próximo año, van a participar en ello los mismos conglomerados políticos. Son los partidos políticos los que van a llevar por lo menos la delantera en cuanto a los candidatos, ¿ya? Todavía está por verse si los independientes van a tener precisamente una fórmula mucho más fácil, ¿no es cierto?, de llegar a ser un candidato, ¿ya? Pero se espera por lo menos que los independientes puedan ir asociados a las listas de los partidos políticos, que los partidos políticos en definitiva lleven a independientes también que de alguna manera representen todos esos valores y ese espíritu, ¿ya?, de bondad que nosotros necesitamos y de equilibrios que nosotros necesitamos para, ¿no es cierto?, empezar a redactar un nuevo texto constitucional. Yo creo que entonces los temores existen, son entendibles, pero yo no les daría mayor ¿no es cierto?, relevancia, porque en definitiva, como les digo, yo confío en que van a ser las fuerzas políticas que ya están presentes en nuestro Congreso los que van a dotar al país también de esos candidatos, en definitiva. Yo no creo que haya muchas caras nuevas, ¿eh? Eso también podría resultar una desazón, ¿eh? Sí, sí. Abogada, ¿cuántas generaciones tendrán que pasar para desapegar a Chile de la dictadura de Augusto Pinochet? Uy, mire, yo creo que, a ver, debiéramos, no sé, no podría responderte esa pregunta, porque, claro, es un tema que divide al país, ¿ah? Se vivió muy fuerte, ¿no es cierto?, evidentemente, pero yo creo que la mayoría hoy día del país está pensando en el futuro. O sea, no podemos estar forjando una sociedad por un momento histórico que fue absolutamente, ¿no es cierto?, duro, ¿eh?, en muchos aspectos, pero no, yo creo que debiéramos dar un salto, ¿eh?, en esa perspectiva. Y esta constitución, que como algunos dicen es la casa de todos, debiera entonces ser un punto de partida para empezar a mirar hacia el futuro. Nadie está pidiendo que olvidemos, ¿no es cierto?, pero sí que miremos con otros ojos, ¿no es cierto?, con otro espíritu el futuro, porque no estamos viviendo en dictadura. Hace mucho tiempo, gracias a Dios, que no estamos viviendo en esa situación. Por lo tanto, tenemos que forjar un país próspero, un país solidario, ¿ya?, que tanta falta de solidaridad a propósito de toda esta desigualdad. Yo creo que en ese rol también el Estado tiene mucho que hacer. El Estado no solamente es subsidiario, como se dijo acá, que, ¿no es cierto?, en un sentido de que tiene que, en un sentido negativo, de que tiene que abstenerse cuando las personas son capaces de forjar su propio futuro y cumplir sus derechos y sus intereses, ¿ya?, sino que el Estado también tiene que ser fuerte en los sistemas o mecanismos de control. Tiene que cambiar a lo mejor su fórmula centralista, ¿ah? También tenemos que avanzar en la descentralización, como se decía aquí, también en el reconocimiento a las minorías. Entonces, yo creo que ya no debemos estar, ¿no es cierto?, pensando en el pasado, y obviamente las personas que sufrieron las consecuencias de esa dictadura evidentemente no les va a cambiar, digamos, su forma o su vida, pero de todas maneras hay que mirar hacia adelante, creo yo. Bien, abogada, pues todavía no me despido de usted, todavía hay una ronda última de preguntas y quiero comentar con usted el proceso constituyente que previo a esta emisión usted ya me estaba identificando. Ahora es momento de que vayamos con Elisa Walker. Ella es la especialista magíster en Derecho y en Filosofía. Abogada, ¿es este el mejor escenario para disminuir las tensiones? Y es que, mire, si la diferencia hubiera sido pequeña, esto podría ser problemático, mientras que si la respuesta habría sido no,
en cambiar la Carta Magna, esa opción no contemplaba siquiera un camino claro después, un órgano específico, por ejemplo. Las reformas que se hicieran en caso del rechazo se harían a través del actual Parlamento, según dicta su Constitución. Los cambios no tendrían entonces tanta legitimidad como la que tendría un órgano especialmente elegido para ello. Por ello pregunto, ¿este fue el mejor escenario de los que pudo haber pasado hoy para disminuir las tensiones? Alan, sin duda alguna, este es el mejor resultado justamente para calmar las tensiones a las que tú haces referencia. Tenemos una crisis institucional, no hay duda alguna sobre la materia, pero lo importante es que el resultado de hoy día lo que demuestra es que acá en Chile queremos que nuestros conflictos tengan una respuesta institucional para que sean resueltos. Y esa respuesta política, esa respuesta institucional de conversación, de diálogo, de estructuras e instituciones, es el resultado del plebiscito que vimos hoy en día. Porque habían muchos, algunos, ¿verdad? Ahora que tenemos los resultados en mano nos damos cuenta que los que apoyaban el rechazo no eran muchos, sino que eran algunos, pero algunos que llamaban a decir, no apruebe esta nueva constitución, yo rechazo para reformar. Yo rechazo para reformar. Eso sí que era una respuesta poco concreta y poco adecuada a nuestra situación política compleja, porque este rechazo para reformar era una carta sin orientación. Y yo necesito realmente para tener estabilidad institucional en nuestro país, tener una conversación profunda entre iguales, que es lo que permite este proceso constituyente, pero que tenga un claro inicio y un claro término. Entonces, esta creo sin lugar a duda es la respuesta más adecuada. Y también quiero hacer una referencia a la pregunta anterior que tú le hacías a Sandra sobre la dictadura. Quedan heridas abiertas. La dictadura de Pinochet es una herida profunda que todavía sigue vigente en nuestro país. Obviamente que el proceso constituyente y el crear una nueva constitución va a ayudar a superar esta experiencia traumática de lo que fue la dictadura de Pinochet, pero es importante y siempre recordar que existen deudas todavía de verdad y de justicia, en especial a los detenidos desaparecidos, a las familias de los detenidos desaparecidos. Nosotros hasta el día de hoy, Alan, tenemos muchas familias que no saben dónde mataron a sus parientes por tener una opinión política diferente. Entonces, este proceso constituyente que nos recuerda que las instituciones importan, que la democracia importa, también que los derechos humanos importan, porque esta conversación que vamos a tener entre todos, que sin duda alguna, esta no va a ser la constitución de Maduro, esta no va a ser la constitución de Venezuela, porque aquí necesitamos 2/3 para aprobar la constitución. Ese es un quórum que nos obliga a hacer un ejercicio transversal. Este no va a ser el traje a la medida para ninguna de las personas, este va a ser el resultado de un diálogo, pero ese resultado tiene que ser adecuado y por eso se sustenta en un proceso que es adecuado, que no va a ser el traje a la medida a ninguna de las personas. Pero si hablamos de dictadura, recordemos que hay heridas vigentes que todavía, y creo que como país, es imposible resistir a esta idea de que todavía hay personas que no saben qué pasó con sus parientes por las violaciones a los derechos humanos. Y ahora, que es lo que iba a decir antes, es que esta Constitución, sea cual sea el contenido que tenga, sabemos cuál es el piso mínimo, que es el resguardo de los derechos humanos, porque en el acuerdo político que sustenta este proceso constituyente se estableció explícitamente y claramente que lo que se acuerda en esta Constitución tiene que resguardar los derechos humanos. Y recordando lo que fue la dictadura, creo que es importante y nos debiera llenar de orgullo asumir que los derechos humanos en la actualidad son el estándar básico de comunicación y de acuerdo político que se establezcan en nuestro país. Elisa, no me despego, pero ahí vienen más resultados electorales. Ya están a menos del 5% de la totalidad, son 43.002 mesas escrutadas, de un total de 44.913, es menos de un 5%, insisto, lo que falta por escrutar, por contar en esta votación histórica. 78,27% aprueba el cambio a la Constitución, 21,73% dice no, 20,78%,
también dice que sería mediante una convención mixta. Más contundente todavía es una convención constitucional, es decir, a personajes específicamente ubicados para hacer esta nueva constitución. Regreso contigo, Elizabeth Walker, y es que conozco también tu gusto regional y quiero ver si nos puedes empapar un poquito para los otros países latinoamericanos de ese entusiasmo que te estamos detectando. Lo ocurrido hoy en Chile servirá de ejemplo para que países con constituciones de época de dictadura, hay algunos centroamericanos, por ejemplo, que generan desigualdad, hagan lo mismo. Este puede ser un parteaguas. Para muchos este es un proceso de esperanza, entendiendo que la política es un ejercicio de diálogo. Y también en nuestra región, como tú bien dices, Alan, tenemos historias traumáticas no solo en Chile, sino que en nuestros países vecinos, compañeros de región también. ¿Y qué es lo importante? Es que tenemos que recordar siempre que un país comprometido con la democracia y que cree en la democracia siempre tiene que confiar en la voz de sus ciudadanos. Acá no hay una sola persona dictando las normas del presente y del futuro. Acá vamos a ser todos los que nos vamos a sentar a conversar. Ese es un ejercicio ciudadano, es un ejercicio que cree en la política, es un ejercicio de participación, y para que las instituciones sean estables. Yo vuelvo a la inquietud que planteabas tú al principio sobre la situación económica. Nosotros queremos desarrollo en nuestro país, nosotros queremos desarrollo político, nosotros queremos desarrollo social y también desarrollo económico, y para eso tenemos que comprometernos con nuestras instituciones y respetarlas también, porque las instituciones tienen que ser reflejo de lo mejor de nosotros. Así que muchos hoy en día estamos orgullosos del proceso que vimos, en especial orgullosos de la paz que se ve en las calles. Nosotros tuvimos muchos chilenos y chilenas que salieron a votar, el apruebo fue respaldado por una amplia mayoría, y lo que vemos en este minuto en las calles es una fiesta, es esperanza y no es violencia. Y yo también espero que ese mismo espíritu se mantenga y se proyecte en el tiempo durante este proceso constituyente, y todos esperamos, Alan, incluso los que votaron rechazo, obviamente los que votamos apruebo, todos esperamos que este proceso sea exitoso, porque todos queremos lo mejor para nuestro país. Muy bien, igual regreso contigo para conclusiones finales, abogada Elisa Walker. Vámonos a despedir ahora de Patricia Luna, nuestra corresponsal de France 24 en la capital, en Santiago, que no tenemos ahorita la imagen, pero sí la tenemos vía telefónica. No solo despedirte y conocer tus impresiones finales, Patricia, sino también felicitarte por este excelente cubrimiento que realizaste de la jornada histórica que vivió Chile el día de hoy. ¿Qué se viene? Ya sabemos que sí se cambia la Constitución y que será un órgano específico el responsable de hacerlo. Ahora, ¿qué se viene, Patricia? Pues ahora se viene una nueva campaña hasta abril para definir a esos nuevos constituyentes. No sabemos bien quiénes van a ser. Ha habido algunos nombres que han surgido en las últimas semanas, personas que han luchado por la diversidad sexual, personas que tienen que son conocidas por el público chileno por realizar distinto tipo de obras sociales o de fines sociales, pero va a ser muy interesante de ver quiénes van a ser las personas que se van a postular a partir de ahora para elaborar esa nueva constitución, cuáles van a ser los nuevos nombres, los líderes sociales, las ideas que se abren paso en ese nuevo texto constitucional, así que será y en las próximas elecciones en abril. Así que esto es el principio de una continuación, digamos, ¿no? De una historia que todavía se tiene que escribir, nunca mejor dicho. Ha sido una jornada muy emocionante, ha sido muy emocionante estar en Chile estos últimos días, ver el ambiente, la gente, ver la fiesta, ver la anticipación de lo que se venía, enterrar un poco ese pasado que venían arrastrando como un poco como un lastre, y ver ahora a la gente en las calles soltar ese lastre, sentir como que nace un nuevo país. Es un momento muy bonito de vivir, también de retransmitir. Así que ha sido una jornada muy emocionante, y yo creo que se vienen muchas más emociones por el camino en los próximos meses que estaremos contando.
Sí, Patricia, como dices, un momento alegre, emotivo, el que parece estar identificándose ahí en la capital chilena, en Santiago. Sin embargo, también en un contexto de pandemia, ahí vemos poco uso del cubrebocas, de las mascarillas. Tú amplíanos si esta información que yo detecto ahí en las imágenes es correcta. Y también en un contexto de protestas que han terminado en violencia. Entonces, las medidas de seguridad también en tu última intervención, coméntanos tanto de las precauciones que se están tomando por la pandemia, pero también las precauciones por seguridad ante las protestas, algunas de ellas violentas que ha vivido la capital. Bueno, en las últimas semanas, en la última semana aproximadamente hemos visto una nueva táctica desplegada por la policía en lo que es Plaza Italia, que implica dejar un poco a los manifestantes que se manifiesten sin intervenir, y eso ha generado, que haya habido violencia, pero quizá menos violencia de la que hemos visto habitualmente en los meses pasados. En cuanto a la pandemia, todas las personas a las que yo estoy viendo caminar en este momento llevan la mascarilla. No sé si ese es el caso en la plaza, donde hay un mayor cúmulo de gente y hay menos distancia social. Las personas que vemos ahora en la calle todas llevan mascarilla, y hoy durante la votación sí que se trató de guardar un poco las normas básicas, aunque no siempre se respetó la distancia social, a veces por la cantidad de gente que había en las colas, pero todo el mundo sí que porta mascarilla, sí que se va con su alcohol gel. Así que veamos a ver si en las próximas semanas esto tiene un impacto en el número de casos que hay de coronavirus que hay en el país, que hace poco sobrepasó el 500.000. Eso sería un poco la violencia. Hoy, por lo menos hasta el momento, la celebración es pacífica. En la zona en donde nosotros estamos no se percibe más que una celebración alegre de gente celebrando, y por el momento no hay actos de violencia, pero como se vio la semana pasada, es una mecha que siempre puede arder y que habrá que medir ahora de cerca también, ¿no? Se abre un nuevo proceso y esperemos que eso también calme un poquito las aguas en ese sentido. Muy bien, Patricia Luna, muchas gracias, muchas felicidades de nuevo por este excelente cubrimiento que nos hiciste durante la jornada de hoy. Y ahora finalizo su pregunta de Sandra Ponce León. Lo prometido es deuda, Sandra, nada más que ahora te voy a quedar a deber en el tiempo. Nos queda solo un minuto para cada una de ustedes. Háblanos de ese proceso constituyente que se acordó por la reforma constitucional de diciembre de 2019, que señala que tener un texto constitucional debe ser más acorde con las demandas sociales. Un minutito. Sí, mira, efectivamente se pusieron de acuerdo todos los parlamentarios, ¿no es cierto?, para llevar adelante la reforma en diciembre, y que permitía, ¿no es cierto?, desarrollar de manera transparente, de manera muy eficiente, como lo ha sido este proceso constituyente. Ahora viene, como decía, ¿no es cierto?, la presentación de las candidaturas y el registro de las candidaturas en el servicio electoral para quienes deseen formar parte de esta convención constitucional, y eso va a ser después en abril la elección, y luego, cuando ya estén electos, el presidente de la República los va a convocar para junio empezar a funcionar por el plazo de 9 meses más 3 meses si es que necesitan, ¿no es cierto?, esa prórroga, y luego va a haber un plebiscito que se denomina de salida, ¿ya?, de término, sí, donde las personas de nuevo van a votar si quieren o no, aceptan o no ese texto que les va a proponer la convención. Muy bien, abogada Ponce de León, finalizo contigo, Elisa Walker. ¿Qué se viene? Ya nos hablaban de una nueva campaña, un segundo referendo. Tú eres la especialista, te escuchamos. Efectivamente, como bien decía Sandra, ahora vienen las candidaturas de los constituyentes, después la discusión formal en el proceso constituyente, finalmente el plebiscito de salida. Pero lo que yo quiero resaltar es que no solo desde ahora, sino que desde hace varios años atrás, en nuestro país tenemos una conversación, y no digo una discusión, sino que es una conversación sobre el contenido de la nueva Constitución. Y eso ya está en desarrollo, y eso va a seguir y va a ser paralelo a lo que son las elecciones, y tiene que tener un diálogo nutritivo con el trabajo que va a hacer la Convención Constitucional. Acá ha habido una demanda ciudadana de participación, y la solicitud de hacer una nueva Constitución en gran parte viene por la demanda ciudadana. Por lo mismo, esta Convención Constitucional, que va a ser
100% elegida por todos los que tenemos derecho a voto, no puede aislarse, no puede dejar de escuchar a la ciudadanía, sino que ahora hay que buscar puentes de conversación, de escuchar a lo largo de Chile, ¿verdad? De norte a sur, y generar puentes de comunicación, porque la Constitución tiene que ser la representación de todos los diálogos que se están desarrollando. Bien. Pues muchas gracias, Elisa Walker. Aprovecho para agradeceros rápidamente a nuestras invitadas, a la corresponsal en Santiago, Patricia Luna, y también a Elisa Walker, abogada magíster en Derecho y Filosofía, y a Sandra Ponce de León, abogada magíster en Derecho Público. Hoy Chile decidió cambiar la Constitución y que sea mediante una convención constitucional. Gracias, siga con nosotros en France 24.